10:37, bueno, queremos abordar precisamente este tema, lo que está ocurriendo con la reconversión de camas críticas. Estamos en contacto ya a esta hora con el coordinador nacional de la red público-privada, el doctor Luis Castillo. Gracias por el contacto, Luis, muy amable. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Sebastián y Fresia, buenos días. Gracias por el contacto. Doctor, bueno, la primera pregunta tiene que ver con el proceso, ¿no? Ayer Darwin Castillo de la Sochimi advertía que el principal riesgo es que lleguemos tarde en ese proceso de reconversión ante la necesidad de más camas. ¿Cómo va el proceso de ampliación de camas UCI a nivel nacional, doctor? Bueno, toda la semana el comité operativo hace proyecciones para los 7-10 días en adelante, de manera que a partir de esas reuniones, que son reuniones semanales y diarias, nosotros proyectamos el número de camas necesarios para hacer frente o que crezcan en forma paralela al aumento de la demanda, aumentando el número de camas necesarias para reconvertir y crecer. Hasta ahora, hoy día, por ejemplo, que hay 3.275 camas, que son más camas que hubo en el pic de la primera ola. Son este aumento de 70 y tantas camas en 24 horas ha sido capaz de absorber la demanda de ayer, que son aproximadamente 40 enfermos. De manera de que, si bien ha sido difícil, complejo, por las consideraciones que hemos analizado y difundido en forma profusa, hasta ahora ha sido lento pero seguro la creación y reconversión de camas para hacer frente a esta gran demanda. Doctor, ¿ha sido más lento que el año pasado? Le pregunto porque se habla mucho de que falta personal de salud en la medida que o está más desgastado. Después de un año las cifras son muy distintas a lo que se había vivido en esta misma época, ¿no? Cuando acababa recién llegaba la pandemia a nuestro país. Pero sabemos que detrás de una cama crítica hay personal de salud que se requiere para eso. ¿Hay la misma disponibilidad de este personal? No, la disponibilidad de personal ha mermado respecto a la primera ola entre un 15 y un 25%, en algunas regiones hasta un 28%. ¿Y por qué? Pero esto no quiere decir, por ausentismo laboral, por diferentes motivos, cansancio, fatiga, alteraciones o problemas de salud ocupacional, mental, en fin, hay diferentes problemas, incluso dificultades para personal nuestro que trabaja en estas áreas, pero que son madres y que tienen alguna dificultad, especialmente cuando están en fase 2 o en fase 1, no tienen dónde dejar a sus niños, guarderías infantiles, jardines, etcétera. O sea, hay una multiplicidad de factores que esta ola ha sido más difícil de enfrentar por la ausencia de recursos humanos especializados. Sin embargo, esto no quiere decir que las unidades trabajan con menos gente. Los turnos son reemplazados, la secuencia de turnos son reemplazados por personal especializado de tratamiento intermedio. Hemos tenido que ir complejizando la función de especialización del personal hacia arriba, es decir, en forma ascendente, de intermedio a intensivo, de camas medias, agudas e intermedio, y así sucesivamente, hecho que ha sucedido tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas, donde hemos trabajado en forma bastante coordinada para acelerar este crecimiento. Doctor, hemos visto en las últimas semanas un aumento de casos importante. Durante 5 días seguidos hubo más de 5.000 casos. Estamos en un momento complejo, lo sabemos, pero el desfase que se produce también desde el punto del contagio hasta el momento en que se agravan los pacientes es de algunos días. ¿Cuál es la estimación que tienen respecto a lo que eso va a significar desde el punto de vista de la demanda de camas? ¿Cuántas camas efectivamente se podrían llegar a habilitar? En general, nosotros usamos una regla que es aproximadamente el 2,5%. Es la tasa de ataque de hospitalización en cuidados críticos de todos los contagios activos. Ajá. Un contagio actual va a producir sintomatología y un porcentaje de ello, sintomatología grave, entre 10 a 14 días más adelante. Nosotros estimamos de que deberíamos llegar aproximadamente a unas 3.600 a 3.700 camas, incluso un poco más, porque debemos absorber dentro de los próximos 30 a 45 días unos aproximadamente 300 casos, 350 casos más. La noticia positiva es que con la vacunación
de los adultos mayores sobre 70, el porcentaje de adultos mayores que está ingresando a cuidado intensivo ha sido cada vez menor. Pero la noticia aún más positiva, que gracias al avance del plan vacunación, es que se van a empezar a vacunar los grupos etarios menores de 60 años, que son los que hoy día están ingresando a las áreas de cuidado intensivo. Sí. Esta vacunación que se inicia la próxima semana, a nosotros nos debiera favorecer en reducir de al cabo de unos 30 días un número menor de emergencia de enfermos graves de ese grupo etario, que es el grupo que está mayoritariamente siendo atendido cada vez más en las áreas de cuidado intensivo, enfermos más jóvenes. O sea, ustedes estiman que, de acuerdo a lo que usted plantea, que en las próximas semanas sería el pic desde el punto de vista de la presión sobre el sistema sanitario. Vamos a tener lo que queda de marzo muy duro, con el sistema muy presionado. Las cifras que ustedes dan son cifras estáticas, pero este sistema es un sistema muy dinámico. Sí. Lo que aparece como una cifra en un papel, en 2 horas puede variar brutalmente. Hoy día yo estaba a las 8 de la mañana con 0 camas, pero a las 10 de la mañana ya tenía 5 camas. Es decir, porque se va produciendo toda una transferencia, egresos, ingresos, etcétera, que se va priorizando y se va categorizando los casos que van a ventilación mecánica, lo que no van a ventilación mecánica. Doctor, para ser preciso, cuando usted decía que habían 0 camas, ¿se refiere a nivel nacional? No, en mi hospital. En mi hospital, perfecto. Hoy día en la mañana había 0 camas. Pero ahora, hace 15 minutos atrás, ya teníamos 5 camas. Claro. Pero en realidad también, doctor, disculpe que se está repitiendo en algunas comunas en el sur. Nos han hablado de Los Ríos, por ejemplo. Un médico de urgencia en redes sociales también publicaba lo mismo. En el Biobío, entiendo que ayer quedaban 3 camas, pero como es dinámico, me imagino yo que se va moviendo. Pero estamos a ese límite, ¿no? Bueno, nosotros estamos en el sector público, para que ustedes sepan, estamos acostumbrados a trabajar con estos niveles de ocupación. Para nosotros no son novedad. La novedad es que este nivel de ocupación hay que gestionarlo extraordinariamente bien, de manera de que todos los días la categorización y las visitas clínicas, elementos de gestión clínica, permitan abrir espacio para recibir estos casos. Esto en muchos hospitales funciona de esta manera, y las comunicaciones entre los clínicos es un elemento fundamental para poder ocupar más y mejor las áreas más críticas, especialmente en los enfermos más jóvenes y especialmente en los enfermos más graves. Doctor, el año pasado se hablaba del dilema de la última cama. ¿Eso se podría también poner ahora en un riesgo que pudiese ocurrir? No, hasta el momento, con un nivel adecuado de crecimiento de camas críticas públicas y privadas, con el avenimiento de un plan de vacunación de los menores de 60 años, que es una muy buena noticia para los intensivistas, que puede llegar a tener un efecto positivo de aquí a unos 30 días, es decir, lo que queda de marzo y abril. Y una buena gestión asociada a la gestión de las camas de intensivo. Yo creo que la gestión de la última cama es más teórico que práctico. Doctor, ¿en qué sentido el sector público, usted dice, estamos acostumbrados, esto es casi una realidad o más habitual, está costando más en reconvertir camas, y por qué? Es una realidad los niveles de ocupación, porque habitualmente, sin pandemia, los cuidados intensivos públicos trabajan con 90% de ocupación, 95%. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que ese nivel de camas que teníamos pre-pandemia es casi un 25% de lo que hay ahora. En mi hospital normalmente tenemos 30 camas de cuidado intensivo. Hoy día ya vamos en 85. Ese nivel de crecimiento en nivel público, que se da reiteradamente aquí en la región metropolitana y en provincia, se hace y se acuerda y se gestionan ocupaciones sobre el 90%. Pero todos los días hay elementos de ingreso, egresos, se estudian las disponibilidades de camas en la red, en fin, hay todo un movimiento de gestión que permite hora a hora ir gestionando los ingresos de estos enfermos críticos.
Doctor Castillo, el año pasado hubo un esfuerzo importante por hacer puentes aéreos y traslados de pacientes a nivel nacional, pero no era un momento en que había regiones que efectivamente tenían espacio para ir recibiendo a otros que venían de otros sectores del país. Es decir, no hubo un aumento homogéneo, digamos, de contagio y por ende de casos más críticos. Pero hoy día pareciera ser una situación diferente. ¿Cuán importante es eso desde el punto de vista de la estrategia en la disponibilidad de camas? Bueno, nosotros teníamos un puente aéreo entre Iquique, Antofagasta, Santiago, cuando la región metropolitana todavía estaba con un crecimiento medio y tenía disponibilidad o mayor compliance para recibir enfermos de región. Esto hoy día no sucede porque las regiones, algunas de ellas, las que están en el mismo decreto de postergación de cirugía, tienen altos niveles de ocupación con altos niveles de reconversión y creación. Cada una de estas regiones ha crecido casi 2 a 3 veces en sus camas críticas. Por lo tanto, la realidad de la región metropolitana es la misma realidad de la región. Y ese factor de transferencia de enfermos por vía aérea, hoy día, para nosotros no es una solución. Por lo menos de trasladar enfermos de Santiago a otras regiones. ¿Y cuál sería entonces la solución? La solución es crecer en cama. Necesariamente. Disminuir los contagios, apurar la inmunización de los menores de 60 años y crecer en cama. Y Santiago tiene todavía compliance para crecer 200, 300 camas más. Doctor, también el tema de las elecciones es uno de las preocupaciones, ¿no?, que empezó a surgir esta semana producto de los contagios. ¿Cree que de aquí al 11 de abril esta inmunización se podría lograr y llevar a cabo este proceso, o usted también lo ve como un riesgo sanitario? Yo creo que mientras más precoz se haga la inmunización de las personas es mucho mejor. ¿Qué va a suceder en los primeros días de abril en cuanto a tasa de contagio? No lo puedo prever, pero habrá que analizarlo en su debido momento con todas las herramientas y las cifras epidemiológicas para que se tome una mejor decisión, priorizando la salud, evidentemente. Bien, doctor Luis Castillo, muchísimas gracias.